Es como la corrupción. ¡Fuchi! ¡Bácala! I cannot play this role anymore. You have stolen my dreams and my childhood with your empty words. We will not rest until there is justice and accountability. Para América Latina implicaría renegociar acuerdos económicos. Y precisamente es la protección y la garantía de los derechos humanos. Que continúa ejerciendo presiones importantes en las economías emergentes. Para eso, obviamente, no necesitas ni talento, ni escuela, ni saber pintar, ni saber nada. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú. Gracias por estar con nosotros en este programa A Todas Luces. Hoy vamos a platicar, como todos los martes, del tema económico y lo vamos a dirigir hacia un tema que seguramente muchos de los que nos escuchan estarán atentos, y es el mercado laboral. Si usted es padre o madre de familia y su hijo está a punto de elegir una carrera profesional, le recomendamos este programa, ya que estaremos platicando acerca de cómo el mercado, particularmente en México, para los trabajadores, para los nuevos profesionistas, pues está marcando también un rumbo al que muchos de nuestra generación o nuestras generaciones anteriores no estábamos preparados. Vamos a empezar con esta noticia. Esto es A Todas Luces. El estancamiento de la economía latinoamericana lleva el desempleo juvenil a su nivel más alto en 20 años. El desempleo entre los menores de 25 años, junto con la informalidad, se ha convertido en un rasgo estructural de las economías, según el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Son varias las señales de alarma en este flanco. La tasa de desocupación juvenil creció en 3 décimas en 2019 hasta el 19.8%, el triple que la de la media de la población adulta. En otras palabras, 1 de cada 5 menores de 24 años que busca trabajo no lo encuentra. A esto se agrega que la mayoría de quienes sí están contratados sufren condiciones precarias, es decir, salarios bajos en relación con el coste de la vida. Queda claro, a la luz de las estadísticas de este año, cuán difícil es ser joven en Latinoamérica y el Caribe, señala el organismo dependiente de Naciones Unidas. En el año recién terminado, el aumento de la desocupación juvenil arrastró consigo la tasa general, mientras que en el colectivo de 25 años o más se mantuvo estable. Esto debe ser una señal de alarma en la medida en que amenaza el presente y el futuro de millones de jóvenes que no encuentran oportunidades de empleo y cuyas aspiraciones de movilidad social se ven truncadas. El empleo juvenil se contrajo en 11 países que representan casi el 90% de la fuerza de trabajo ocupada en la región: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Paraguay, Perú y Uruguay. Este es un fragmento de la nota escrita por Ignacio Fariza para el portal elpaís.com. Sí, pues no suena nada alentador este panorama económico que se presenta, sobre todo no solo en México, sino en Latinoamérica, y es un fenómeno ciertamente de manera global. Algo debemos estar haciendo mal, que los números ya no nos están cuadrando. Vamos a platicar con el maestro José Antonio Hernández Reyes del Departamento de Economía. Gracias por estar con nosotros el día de hoy y ayudarnos, ojalá, a entender cómo se está dando este contexto económico, sobre todo para el mercado laboral. Gracias. Contrario, muchas gracias. Desde tu perspectiva como economista, tal vez esté un poco sesgada tu respuesta, pero no quiero dejarla de lado. ¿Tiene sentido elegir una carrera por lo que parece que podrías obtener en términos salariales? Sí, eso es definitivo, ¿no? Lo vemos aquí en la universidad, en muchas partes. Aquí como universidad pues vamos cada vez ampliando más
conocimiento, por eso es universidad, ¿no? El conocimiento universal. Pero la mayoría de las universidades que están por allá, digamos las privadas, se orientan hacia las carreras que van al mercado, ¿sí? Que mercadotecnia, que finanzas, etcétera. Aquí las tenemos también. Y en realidad sí son las que más demanda tienen aquí y sí son las de más proyección fuera de aquí, o sea, para contratarse, ¿no? Pero también hay una situación en que la informática o lo que es los sistemas de información cada vez están abarcando más cosas que hacen estos profesionistas. Por ejemplo, las facturas ya son electrónicas, los libros a lo mejor se llevan, pero se lleva también en la computadora, ¿no? Entonces, eso de alguna forma también ha detenido el contratar este tipo de profesionistas, como para poder decir si sigue habiendo un campo muy abierto. No, en realidad la tecnología día con día suplanta a un hombre, a una mujer en un puesto de trabajo. Las universidades deben estar actualizadas entonces en sus planes de estudio Sí. para responder a las necesidades del mercado laboral. A la universidad le corresponde, tiene eso establecido en sus estatutos, la renovación de los planes de estudio cada 5 cada años. 5 años. O generacional, cuando Sí. las generaciones son de 4 años. 4 de años. forma de que se pueda saber cómo está moviéndose el mercado laboral y cómo está reaccionando la universidad. Esto no hace de alguna forma que estemos perdiendo el perfil universitario como el protector del conocimiento y estamos respondiendo solamente a las necesidades del mercado laboral. No, yo creo que sí se ha hecho eso. Por ejemplo, aquí existe la carrera de ingeniero no recuerdo bien porque mi área es la económica, ¿no? Pero lo he visto en las, ¿cómo se llaman? Las actividades profesiográficas, ingeniero en no sé qué del sector automotriz. O sea, estamos más enfocados, sí, mucho, por la parte de Nissan y los componentes que aquí fábricas que le Claro, proveen, tiene sentido, ¿no? que nosotros estemos generando este tipo de profesionales porque se van a insertar de alguna forma, de manera lógica, y lo pongo entre comillas, en esta consecución, salen de la universidad y entran a estas empresas. Sí, y por otra parte, bueno, yo he visto, cuando yo estudié aquí, que fue hace como 30 años, he visto ya más carreras en mi centro de Ciencias Económicas y Administrativas, que antes eran pocas, ya ahorita está Administración de la Producción y Servicios, cuando antes un LAE, Desarrollaba las actividades. Desarrollaba las actividades, un contador. Pero también las actividades productivas se están especializando. Esta es una Exactamente. respuesta de las universidades. Sí, es una respuesta y viene precisamente como parte de cuando el expresidente Zedillo, Ernesto Zedillo, estaba en El educación presidente pública. del empleo. Ajá, sí, estaba en la educación pública y empezó a crear, por ejemplo, en las universidades tecnológicas que tenían como media terminación para irse a una empresa y, como quien dice, ahí complementaban y luego terminaban su carrera ya como una licenciatura. O sea, tuvo la visión de insertar más a los estudiantes, sobre todo de estas carreras, al mercado laboral. Y aquí, pues, desde luego que se siguió también el programa y se continúa, pues, el programa. Ahora, hay otras carreras que también no olvidan la parte, porque eso es algo, como luego dicen, frío, de mucho cálculo, pero ¿qué pasa con nuestras emociones, no? ¿Qué pasa Claro, con ¿dónde nuestras quedaría la formas? vocación? Sí, y creo que también hay una parte que se ha metido en las carreras, haciendo énfasis en estas cosas de la parte humana, ¿no? De hecho, en las certificaciones del CIES, a nivel internacional, se nos ha hecho hincapié en que ven a esta universidad con un sentido humanista muy grande.
cosa que en otras universidades no ven. Ujú. ¿Sí? Y desde luego, bueno, es un halago, pero también es un compromiso continuar por ahí. No crear profesionistas que nada más estén pensando en el mercado para ganar, sino que realmente estén Transformando pensando a la sociedad. a la sociedad Claro, es y parte de nuestro ayudar. lema. Sí, sí. Estas oportunidades de estudio lamentablemente no son para todos. No todos tienen una carrera académica, hablando en términos universitarios, porque no hay espacios para todos. Es una competencia finalmente porque quienes van llegando de la educación primaria, secundaria, bachillerato, se vuelve un embudo y entran a las universidades de forma de que se pueda, pues sí, abrir todos los espacios disponibles. La universidad cada vez abre más salones, más generaciones, más grupos de mayor número, pero sin perder la calidad, porque muchos estudiantes también aminoran la calidad. Sí, eso definitivamente, ¿no? Ahorita que entraba el programa, la rúbrica. Sí, lo que nos pasaron, donde dice que ni en Latinoamérica, ni México incluido, ha aprovechado la fuerza de trabajo. Hay un término que le llaman el bono demográfico, que crecimos bastante en los años 70, 60, y en los años 90 se supone que los que nacieron entre el 70 estaban con fuerza laboral para ser aprovechada en actividades productivas, y fue así como decir un bono demográfico para poder hacer uso de esa mano de obra y hacer más productiva México. Y en realidad no pasó, se desaprovechó ese bono demográfico. Ahorita, desde luego, las familias ya no son tan grandes, se está cortando la pirámide poblacional, se está estrechando en la parte baja de las edades y se va haciendo la población más... Cada vez somos más adultos. Sí. Y cada vez vamos a ser más adultos. Sí, ahorita la edad media o promedio de México está en los 26 años, 25, 26 años. ¿Sí? Todavía, y pensemos en que es cuando termina un profesionista. Claro. Termina promedio. los estudios, sí, el promedio, si se lleva los estudios corridos. Entonces, tenemos todavía esa oportunidad, pero realmente ya está tan concurrido el mercado laboral y lo que falta es la inversión. Y lo que estamos viendo en ese sexenio, ¿no? Que no ha habido inversión. Antes de irnos para otro lado, tengo que Ok. hacer una pausa. Espérame, porque sí me interesa que platiquemos acerca de la inversión privada en la generación de empleos. Hay un concepto que tú estabas manejando, que es el bono poblacional, y otro que yo quiero incluir, que hablaba la nota justamente, que es la movilidad social. Vamos a verlo desde la perspectiva económica, al regreso en A Todas Luces. No le cambie.
Seguimos a todas luces platicando acerca del panorama económico que se presenta para los profesionistas, no solo los que ya se encuentran en el mercado laboral, sino también pensando en los que próximamente ingresarán a la universidad y de aquí se catapultarán a el mercado laboral. Y estamos platicando con el maestro José Antonio Hernández Reyes y tuve que detenerte porque la televisión es así, discúlpame, pero al regreso quedamos de platicar acerca de algo que tú estabas mencionando, que es el contexto económico en el que nos estamos encontrando en este momento, vaya. Sí, como decía, la edad media o promedio ahorita en México es de 25, 26 años, ¿sí? Entonces, justamente es cuando están egresando los alumnos, insertándose en el mercado de trabajo. Pero esa falta de inversión que ha habido, sobre todo en bueno, ya viene desde atrás, ¿sí? La inversión pública ha venido cayendo bastante, pero en este sexenio, inicio de sexenio, pues es lo más árido, ¿no? Lo más escaso. Entonces, tampoco se está aprovechando, pues, el bono demográfico que todavía tenemos, ¿no? Bono demográfico se puede decir, en población en edad de trabajar desde los 16, 17 años, ¿no? 18, pero ya estamos en los 24 de edad media y todavía se puede decir, tenemos todavía posibilidades de aprovechar el bono demográfico, ¿no? Sobre todo en los profesionistas, pero esa inversión no hay. O sea, no tenemos inversión ni privada ni pública. Y hablas de inversión porque quiero introducir el concepto de la inversión educativa. No todos tenemos la visión, lamentablemente, y hablo de los jóvenes, pensar que van a invertir 3, 4, 5 años de su vida en estudiar una carrera para poder aspirar a un mejor empleo. Esa es una inversión. Es una inversión. Finalmente, no solo es tiempo, no solo es dinero, no solo es esfuerzo, es todo junto. Pero hay familias que no pueden darse, lo voy a poner también entre comillas, ese lujo de esperar 5 años para tener un mejor empleo. Muchos de los estudiantes que trabajan, que vienen a estudiar a la universidad, a esta particularmente, están trabajando porque tienen que incluso solventar sus propios estudios. Sí, incluso algunos de ellos tienen aquí, venden algún dulcecito, para una apoyarse, galleta. Claro, para sí, complementar. Complementar para sus quizá camiones. Incluso hasta para sobrevivir, ¿no? Porque vienen a la universidad y de ahí sacan para su comida. Claro, su camión, por supuesto. Bueno, hay un tema que Dulce, el día de hoy, nos va a comentar, la dulce voz de mi conciencia, siempre presente en este programa. Dulce, buenos días. Buenos días, Richie. Pues sí, fíjate que continuando con este tema y con el video de la primera parte, pues fíjate que el estancamiento de la economía latinoamericana lleva al desempleo juvenil en su nivel más alto en 20 años. En la región viven 110 millones de personas de entre 15 y 24 años, una cifra que se ha triplicado desde la década de los 50 del siglo pasado. Y estos jóvenes, a pesar de haber recibido una mayor educación que las generaciones previas, enfrentan una inserción en el mercado laboral caracterizada por una elevada precariedad. De los que trabajan, 6 de cada 10 lo hacen en la informalidad y el 22% ni estudia ni tiene empleo, los llamados ninis. Una situación que es aún más crítica entre las mujeres. El contrapunto lo pone el salario medio y el salario mínimo. El primero creció en 2018, aún no hay datos para 2019, con divergencias entre los diferentes grupos de trabajadores. Por ejemplo, creció más en el sector público y en el caso de los empleos domésticos que en el caso de asalariados del sector privado. Por sexos, las percepciones de las mujeres subieron más rápido que las de los hombres, reduciendo, aunque solo de forma paulatina, la brecha salarial. En cuanto al salario mínimo, las políticas de recuperación puestas en marcha en 14 de los 16 países analizados en el organismo resultaron en un incremento total de cerca del 4% en el año recién concluido, el doble que en el lustro 2013 de 2018. Justamente estábamos platicando al inicio, yo daba una pauta relacionada con el costo de la vida. Algo no nos está cuadrando en los números, que está más cara la vida que lo que obtenemos de nuestro trabajo para poder
vivirla y sobrevivirla, muchos de ellos. Hay un concepto que había quedado pendiente que es la movilidad social. En términos económicos, ¿qué significa? Movilidad social. Bueno, ahí puede ser en el sentido territorial, o sea, estarse moviendo hacia donde trabajo. Otra cosa es, como movilidad social también, pues ir escalando poco a poco en los ingresos y pues ya sin hacer definiciones de castas y todo ese tipo de cosas, pero sí podemos decir los que están definitivamente en condiciones muy precarias, los que cuando menos tienen su casa, o aunque estén pagando renta, pero viven en una casa, y los que, sí va por ahí, en este sentido, los de movilidad. Sí. Y ya aquellos que incluso tienen internet en su casa, tienen pantallas, tienen esto, tienen aquellos, o los que ya tienen una casa con todo lo necesario, ¿no? Pero a eso es a lo que un profesionista puede aspirar, ¿no? Bueno, ya estudiaste, tienes un trabajo, y un trabajo que se supone te debe de remunerar para tener unas condiciones materiales accesibles a eso. A lo mejor uno no se va a hacer rico, ¿no? De ese trabajo. Hay muchas personas que ni estudiaron, pero están muy bien acomodadas, porque pues, tienen eso para hacer negocios. Claro. Pero los que estudiamos, pues tenemos más la vocación de servicio a la población. Pero sí debe de darnos la posibilidad pues, de llegar a una vida pues sin lujos, pero cómoda. Claro, por supuesto. ¿Qué es lo que debería de ajustar con el salario? La vivienda, la salud, la alimentación, la educación y pues por lo menos algo de diversión, porque si no pues estás esclavizado nada más para trabajar. Mira, antes en términos económicos que se decía la pobreza, ahora ya ha miden diferente, hay muchas formas ya de pobreza, pero cuando menos decir pobreza era una línea de pobreza donde tenías tus satisfactores en calorías, llegar a las 2.200 calorías diarias, ¿sí? Y así se medía una línea de pobreza. ¿Sí? Y ya que tenía 2 líneas de pobreza, era porque ya tenía acceso, o sea, ingresos a llegar a 2 líneas de pobreza, ya tenía acceso a una casa, o cuando menos rentada, a vestimenta, a tener alguna diversión en la casa o fuera de ella, y hasta ahí, ¿sí? Ya más líneas de pobreza, pues ya te aseguraba otras cosas, ¿no? Claro. Pero han cambiado la forma de medirla, pero sí van también un poquito con la línea de pobreza, nada más que hay otras formas ya que le llaman de pobreza, ¿no? Hay un concepto que también se maneja en términos laborales y mucho de estos últimos meses ha estado en debate. Ya para despedirnos prácticamente, tengo 2 tarjetas que quiero mostrarte, una con un argumento a favor, otra con un argumento en contra. Quiero hablar acerca del outsourcing, que es prácticamente un autoempleo de alguna forma para muchos de los profesionistas. Sí. Este podría ser un buen camino, bien aprovechado para los nuevos profesionistas. ¿Un argumento a favor o un argumento en contra? ¿Qué eliges? Es a favor porque, por ejemplo, ya muchas empresas, en vez de tener a un contador o tener a alguien que esté especializado en eso, prefiere ya mejor hacerlo con un buffet o con un buffet de contadores que a lo mejor un estudiante lo comenzó y ya son 2, 3, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no están trabajando para la empresa, ellos son su empresa, ¿sí? Y además de esa empresa, pues tienen otras, ¿no? Y es bueno porque ahí refleja la iniciativa y capacidad empresarial o de emprendedor de un estudiante, que es muy importante. Hay que considerar que el
trabajo como lo teníamos concebido, como nosotros ideamos ese pensamiento de nuestros padres y de nuestros abuelos de tener un solo trabajo para toda nuestra vida, muy probablemente se está resquebrajando ese concepto. Ahora sí es mucho más este pensamiento del emprendedor, de generar sus proyectos, y ahí yo creo que también hay que resaltar este pensamiento innovador que ha venido a traer la generación millennial. Mucho se habla, por supuesto, de ellos o de nosotros que no tenemos esta capacidad, que estamos acá elucubrando, ideando cosas sin llegar a aterrizarlas, pero también hay cosas muy positivas de los millennials. Así que, pues bueno, por ahora el mercado laboral habrá que reestructurarlo y una de las vías podría ser el autoempleo y el emprendedurismo. Gracias por ahora. Es la conversación con el maestro José Antonio Hernández Reyes del Departamento de Economía. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias por invitarme. Gracias también a ustedes que nos acompañaron, que siguieron este diálogo, pues tratando de entender un poco acerca del mercado laboral en México. Por ahora nos despedimos, pero seguimos el día de mañana, 8:30 de la mañana, totalmente en vivo. Siga con la programación de televisión y de Radio Universidad. Gracias.